Vamos a hablar un poco del síndrome aórtico agudo o los síndromes aórticos agudos, que son en realidad una entidad poco frecuente, pero con una elevada morbimortalidad, en la que el diagnóstico y el tratamiento precoces son fundamentales para mejorar el diagnóstico. Dentro de este síndrome se encuentran la úlcera penetrante, el hematoma intramural y la disección aórtica, siendo este último la más común. Todas estas se presentan con dolor torácico de carácter lacerante, pudiendo también presentar otros síntomas. Se trata de una urgencia médica que en la mayoría de los casos va a precisar un tratamiento quirúrgico. Y bueno, una característica básica del síndrome aórtico agudo es su carácter dinámico, es decir, que entre ellas puede evolucionar de una forma a otra, pudiendo provocar la ruptura de la pared aórtica que puede estar a su vez contenida o no. Es la enfermedad más grave que se presenta en pacientes con dolor torácico y su reconocimiento y tratamiento precoces son de vital importancia. En cuanto a su fisiopatología, el síndrome aórtico agudo se presenta cuando existe una solución de continuidad o una úlcera que permita el paso de sangre desde el lumen aórtico hasta la capa media. Un ejemplo es cuando se rompen los vasa vasorum, que sabemos que son estos pequeños vasos que discurren paralelamente a los grandes vasos y los irrigan. Bueno, provocando una disección o una ruptura aórtica. Todos los mecanismos que debilitan la capa media de la aorta asociados a una mayor tensión en la pared vascular pueden inducir la dilatación de esta y formar un aneurisma o causar alguna de las entidades que ya se mencionaron anteriormente, que sería por ejemplo un hematoma intramural o una disección aórtica. El factor de riesgo más frecuente es la hipertensión arterial sistémica porque expone de manera crónica a la aorta a altas presiones eh, que dan un lugar a un engrosamiento de la íntima. Bueno, la disección aórtica se genera por la disrupción de la íntima y actualmente es precedida por una degeneración o necrosis quística de la media. La sangre es capaz de atravesar esta anomalía anatómica y separar la capa íntima de la media o la adventicia, creando un lumen falso, o sea, haciendo como, digamos, otro tercer espacio. Bueno, la propagación de la disección puede ser en sentido ya sea anterógrado o retrógrado, esto en relación a la solución de continuidad, y causar una ruptura aórtica, insuficiencia cardíaca o síndromes de mala perfusión. La insuficiencia cardíaca es generada por una insuficiencia aórtica, infarto agudo del miocardio o tamponamiento cardíaco. Esta tabla nos muestra las patologías que están asociadas a disección aórtica y en general a síndrome aórtico agudo. Como podemos ver, la principal es la hipertensión arterial, por lo que ya mencionamos anteriormente, que es que la íntima sufre un engrosamiento con fibrosis, calcificación y depósito extracelular de ácidos grasos, lo que provoca una apoptosis y elastólisis con disrupción final de la íntima. ¿Cómo podemos clasificar el síndrome aórtico agudo? Bueno, tenemos una clasificación que es la más utilizada actualmente, que es la de Stanford, y que se enfoca principalmente en la disección aórtica. La razón de esto es que nos entrega información de la extensión de la disección en vez del proceso fisiopatológico involucrado, información que resulta indispensable para decidir el tipo de manejo. Como podemos ver y como está ilustrado en la diapositiva, tendremos un Stanford A cuando está comprometida la aorta ascendente y un Stanford B cuando ésta no está comprometida. De esto va a depender el manejo. Ahora, al igual que en la disección clásica, se distinguen según la clasificación de Stanford dos tipos de hematoma intramural. El tipo A, siempre que haya afectación de la aorta ascendente, y el tipo B, cuando la aorta ascendente está respetada. Es decir, al igual que en la disección aórtica, la clasificación del hematoma intramural pues va a depender si está afectada o no la aorta ascendente. Para hablar del cuadro clínico del síndrome aórtico agudo, vamos a hablar un poquito de estas tres entidades que mencioné en un inicio y que van de la mano, pero no son lo mismo. Como ya dije, se puede evolucionar de uno a otro porque el síndrome es dinámico, pero también pueden aparecer de forma aislada, digamos. Bueno, vamos a empezar con el hematoma intramural.
que se trata de un hematoma que afecta la pared arterial y también se conoce como disección aórtica sin desgarro intimal. La luz falsa generalmente se origina por lo que ya mencioné anteriormente, por una ruptura en la basa vasorum de la capa media de la pared aórtica. Hay dos mecanismos que han sido descritos como responsables. El primero es la ruptura espontánea y el segundo la ruptura inducida por una úlcera arteriosclerótica. Y la presencia de la úlcera o no en las pruebas de imagen tiene importantes implicaciones pronósticas con la elevada probabilidad de progresión, si se realiza solo tratamiento médico. Para efectos prácticos, el hematoma intramural es considerado el precursor de la disección aórtica. Bien, disección aórtica, por otro lado, es la disrupción de la capa media de la pared aórtica con sangrado hacia adentro y a lo largo de la pared. Esto genera como consecuencia la separación de las capas parietales y quedan así dos luces, una falsa y una verdadera, separadas por lo que se conoce como flap intimal. Debido a la presión arterial, se puede romper la íntima distalmente, lo que no ocurría en el hematoma intramural, reduciendo el flujo a la luz verdadera o rompiendo la adventicia provocando una hemorragia o hematoma periaórtico. Esta es la más común. Y por último tenemos la úlcera penetrante arteriosclerótica, que es la menos común. Solamente se da en 5 a 10% de los casos. Se trata de una lesión arteriosclerosa con ulceración que penetra en la lámina elástica interna y puede provocar la formación de hematomas en la capa media de la pared. Puede asimismo evolucionar hacia cualquiera de las otras dos formas, recordemos, es dinámico. Guarda una importante relación con los factores de riesgo cardiovascular, más marcada que en las otras dos entidades clínicas. Es más frecuente en varones, en personas mayores de 65 años, en personas con arteriosclerosis difusa, y la localización más frecuente es la aorta descendente. Por eso es que esta clasificación de Stanford de la que hablábamos no puede aplicar a la úlcera penetrante porque solamente afecta a la aorta descendente, y en ello influyen como determinantes los factores de riesgo cardiovascular. Ya como tal de las manifestaciones clínicas, los pacientes afectados por un síndrome aórtico agudo poseen manifestaciones clínicas similares independiente de la entidad patológica de base. El dolor es un síntoma cardinal y su reconocimiento es de vital importancia, ya que el síndrome aórtico agudo es la condición fatal más frecuente de dolor torácico, la más fatal, más frecuente. Se localiza en la región anterior del tórax, cuello, garganta y mandíbula. Como podemos ver, pues es una localización que no nos dice mucho, de hecho se parece bastante a un infarto agudo de miocardio. Y también se describe en la región dorsal siguiendo hacia caudal hacia la región abdominal. Se caracteriza por ser severamente intenso y los pacientes lo describen como un dolor de inicio súbito, pulsante y desgarrante, como está expresado en la tabla, el peor dolor de la vida. En reiteradas ocasiones suele confundirse con un síndrome coronario agudo, lo que acabo de mencionar, y la diferencia semiológica radica en que el síndrome aórtico abdominal comienza de intensidad máxima y va disminuyendo con el paso de las horas, al revés que el síndrome coronario, que va aumentando la intensidad, que empieza con una intensidad pues leve y va aumentando con el paso de los minutos. La tabla que tenemos en la diapositiva describe los síntomas más frecuentes objetivados en pacientes con disección aórtica aguda. Agrupando los síntomas, el médico podría orientarse clínicamente al tipo de disección aórtica que se está enfrentando. Por ejemplo, un paciente que presenta un dolor torácico severo sin irradiación al dorso, síncope, hipotensión arterial, tamponamiento cardíaco, insuficiencia aórtica o shock cardiogénico, es más probable que tenga una disección aórtica tipo A, en contraste con el portador de una tipo B, que va a referir dolor torácico severo irradiado a la región interescapular de tipo migratorio, y al examen físico va a presentar cifras tensionales elevadas, claudicación o diferencia de la amplitud de pulso entre las extremidades superiores e inferiores, lo que se conoce como pulso paradójico. Bueno, a pesar de esto, alrededor de los 10% de pacientes con una disección aórtica no se va a quejar de dolor. El hematoma intramural puede generar un dolor torácico con o sin irradiación y en casos aislados tamponamiento cardíaco, y también va a tener hipertensión arterial sistémica.
Las personas con la úlcera son afectadas principalmente a la aorta descendente, y en etapas iniciales los pacientes suelen ser asintomáticos, pero cuando el proceso es más avanzado pueden referir un dolor de baja intensidad en la región dorso-lumbar o abdominal. En cuanto a la historia natural y pronóstico, en relación a la disección aórtica tipo A, la mortalidad es mayor en pacientes que presentan complicaciones como tamponamiento cardíaco, infarto agudo miocardio y mala perfusión cerebral. Otros predictores de mal pronóstico son la edad, que sea mayor a 70 años, que tenga hipotensión, que tenga falla renal aguda y que tenga déficit de pulso. Una disección aórtica iatrogénica conlleva una mortalidad mayor que una no iatrogénica. En ausencia de tratamiento quirúrgico inmediato, el tratamiento médico presenta una mortalidad promedio de 20% a las 24 horas, 30% a las 48, a los 7 días 40% y a los 30 días 50%. Bueno, la mortalidad a los 30 días de pacientes con disección aórtica tipo B es cercana al 10%, es algo mucho menos fatal. Por el contrario, los pacientes con mala perfusión visceral o periférica, insuficiencia renal o signos de ruptura contenida, la mortalidad supera el 30%. El hematoma intramural tiene una mortalidad a los 3 meses de 19%, es bastante baja en comparación con la disección aórtica, y los principales predictores independientes de mortalidad son el diámetro aórtico, que sea mayor a 50 milímetros, y la afectación de la aorta ascendente. En una úlcera arteriosclerótica, el riesgo de complicarse con una ruptura es de 38% si se presenta como tal como un síndrome aórtico agudo, y la sintomática presenta tasas de ruptura y de progresión mucho menores. Vámonos al diagnóstico. Lo primero que vamos a necesitar realizar en un paciente en quien tenemos una firme sospecha de síndrome aórtico agudo son dos cosas: un electrocardiograma y una radiografía de tórax, y ya después vamos a complementar con otras técnicas como por ejemplo la TAC. ¿Por qué vamos a hacer un electrocardiograma si no nos va a dar datos para confirmar que tenemos un síndrome aórtico agudo? La respuesta pues es muy sencilla. Ya habíamos platicado de que este se podía confundir con un síndrome coronario agudo, es decir, un infarto, y excluyéndolo vamos a tener una sospecha mucho más clara de que tenemos un síndrome aórtico agudo, porque el cuadro clínico suele ser bastante parecido. Ahora, si bien la radiografía de tórax adecuadamente realizada e interpretada por expertos tiene una alta precisión diagnóstica, la realidad es que en menos del 30% de los pacientes existen signos inequívocos de que hay una disección aórtica. Sin embargo, se acepta que en el proceso diagnóstico es esencial contar con una radiografía de tórax, no solo porque puede ofrecer signos compatibles y apoyar la necesidad de realizar otra prueba, sino que permite identificar y descartar, otras causas de dolor torácico. Los signos radiográficos que sugieren una disección aórtica son borramiento o ensanchamiento del botón aórtico, derrame pleural generalmente izquierdo, desviación de la tráquea, distancia mayor de 6 milímetros entre una calcificación intimal y el contorno externo de la pared aórtica, ensanchamiento mediastínico, ensanchamiento de la aorta ascendente o descendente y ensanchamiento de la línea paraespinal. Una vez que tenemos esta evaluación básica, con una concordante sospecha clínica, se recomienda la utilización de otra técnica como la tomografía computada de tórax y abdomen con contraste o el ecocardiograma transesofágico, dependiendo de la disponibilidad que tengamos de estos. Algunas veces solamente vamos a poder realizar la TAC, pero lo ideal es que sí se realice el ecocardiograma. ¿Ok? Bueno, el ecocardiograma transesofágico ha cambiado radicalmente la actitud diagnóstica respecto a la disección aórtica, ya que el esófago está en íntimo contacto con la aorta, por lo que su estudio es muy completo. La gran limitación es la dificultad para estudiar la posición de la aorta ascendente por la interposición de la tráquea y el bronquio principal izquierdo, aunque es muy raro que en una disección se localice exclusivamente en esta región. La sensibilidad y especificidad
y los valores predictivos están por encima del 95%. La TAC tiene una especificidad que va del 87 al 100% y una sensibilidad del 96 al 100% para que el diagnóstico de disección aórtica sea ya algo certero. Esta última disminuye a menos del 80% cuando la disección afecta a la aorta ascendente. En contexto de urgencia es probablemente el examen que aporta mayor información y responde a la mayoría de los objetivos, evaluando además las ramas viscerales de la aorta abdominal. Y bueno, tenemos por último la resonancia magnética, que se perfila como el examen con mayor sensibilidad y especificidad, pero no se recomienda como estudio inicial por el tiempo requerido para obtener las imágenes y la disponibilidad excepcional en los estudios de urgencia. No siempre lo vamos a tener. Sí, para finalizar, vamos a hablar del tratamiento. El manejo inicial del síndrome aórtico agudo tiene como objetivo principal disminuir el estrés sobre la pared aórtica mediante el control de la presión arterial. Como recordamos, el primer factor de riesgo y el principal determinante de que haya un síndrome aórtico agudo es una hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, la primera línea de tratamiento es con beta bloqueadores endovenosos y para pacientes en que estos fármacos están contraindicados, como en los asmáticos, se prefiere el uso de bloqueadores de canales de calcio endovenosos. El objetivo es mantener una presión arterial sistémica que fluctúe entre 100 y 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y un rango de frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. Además está recomendado que usemos un analgésico opioide, por ejemplo la morfina, para atenuar la descarga simpática de catecolaminas que genera por el dolor, que provoca hipertensión y taquicardia. Lo que más se va a quejar estos pacientes va a ser el dolor, que como recordamos, lo van a describir como el peor dolor de su vida. Ahora, la disección aórtica tipo A es una urgencia quirúrgica y por ende, una vez aclarado el diagnóstico, debe ser sometida a tratamiento lo antes posible. ¿Cuál es esta? Recordemos que la disección aórtica tipo A es en la que está involucrada la aorta ascendente. El objetivo es la prevención de la ruptura o la aparición de un derrame pericárdico que puede conducir al tamponamiento cardíaco y después a la muerte. ¿El procedimiento en qué consiste? Consiste en resecar la aorta ascendente y el arco aórtico, solamente si este está afectado, y reemplazarlo por un injerto protésico. También es necesaria la reparación o reemplazo de la válvula aórtica en los casos en que se presentan cambios patológicos en la raíz aórtica o en la válvula propiamente. Además del reemplazo valvular, dependiendo de la anatomía y el estado del ostium de las coronarias, en ocasiones es necesario la reconstrucción de esas últimas. Según un reporte de la IRAD, el promedio de mortalidad intrahospitalaria luego de un tratamiento quirúrgico para una disección aórtica tipo A es de 24%. Con respecto a la disección aórtica tipo B, el tratamiento va a depender de la presencia o no de complicaciones. En la disección aórtica tipo B no complicada, el tratamiento que se perfila como estándar de oro es el tratamiento médico, teniendo en consideración que del 14 al 67% de los pacientes que son sometidos a cirugía fallece o adquiere un daño irreversible a nivel medular. Las complicaciones de la disección aórtica tipo B pueden dividirse en dos grupos. La primera es la amenaza de ruptura aórtica o ruptura franca, que se manifiesta por un dolor persistente, aparición de derrame pleural denso o compromiso hemodinámico por hemorragia. El segundo grupo comprende complicaciones de tipo isquémico. Estas corresponden a la isquemia localizada de un órgano o extremidad y a la hipertensión intratable por un fenómeno de pseudocoartación dinámica o permanente. En ambos grupos el procedimiento endovascular puede resolver de forma expedita y poco invasiva, un problema que la cirugía abierta requeriría de extensos y cruentos, o sea, sangrientos procedimientos con una alta tasa de mortalidad asociada. La intervención consiste en desplegar una endoprótesis o stent en el lumen verdadero para impedir la comunicación entre
y el lumen falso. De esta manera se produce una trombosis en relación con la endoprótesis del lumen falso a nivel torácico, disminuyendo la dilatación progresiva y favoreciendo un remodelado adecuado. Mediante una intervención endovascular exitosa, la mortalidad disminuye a menos de 10% y el riesgo de paraplegia a menos de 3%. Al igual que sucede en las disecciones aórticas en pacientes con hematoma intramural tipo A, se aconseja la cirugía, y en los portadores de tipo B el tratamiento médico de forma inicial, a menos que haya complicaciones. Debido al gran potencial de progresión y complicaciones de la úlcera arteriosclerótica ubicada en la aórtica ascendente, se recomienda el uso de tratamiento quirúrgico. Por otro lado, en los casos en los que la aorta descendente es la afectada, el tratamiento médico conservador es el aceptado. Recordemos que casi nunca se va a afectar la aorta ascendente en pacientes ulcerados. Sin embargo, si hay signos de progresión como dolor intratable, aumento del grosor de la pared torácica, de diámetro de la úlcera mayor a 20 milímetros o profundidad mayor a 10 milímetros, que ya tenga un hematoma intramural, que haya sangre extraadventicial y aumento de la efusión pleural, se recomienda el tratamiento endovascular. Vamos a tener que llevar un seguimiento con estos pacientes. La sobrevida a 10 años de los pacientes que son hospitalizados por un síndrome aórtico agudo varía del 30 a 60% en diferentes estudios. El estado de la aorta debe evaluarse con un TAC al primer, al tercer, al sexto y al 12º mes a partir de que se presentó el síndrome, y posteriormente una vez por año. Este examen permite detectar los cambios que se generan en la aorta, tanto precoces como tardíos después de una intervención quirúrgica o un tratamiento médico para un síndrome aórtico agudo. Estos pueden ser un eventual aumento del diámetro aórtico, signos de formación aneurismática y hemorragias en los sitios de anastomosis o colocación de stents. Además del control imagenológico, se deben tratar factores de riesgo como la hipertensión arterial, idealmente con beta bloqueadores. Como ya mencioné, si hay contraindicación se utilizarán inhibidores de los canales de calcio, evitar ejercicios isométricos y las actividades que puedan provocar un trauma torácico. El paciente pues debe ser educado acerca de su condición y conocer los síntomas de alerta que deben llevarlo a consultar. Para terminar, como conclusiones, pues me gustaría que se quedaran con ciertos puntos clave de esta clase. El primero es que el síndrome aórtico agudo es poco común, pero es altamente mortal. Se presenta como cualquier dolor torácico que nos puede causar, que puede ser causado por distintas entidades, pero el principal diagnóstico diferencial es un síndrome coronario agudo, y es nuestra responsabilidad pues no confundirlos, ya que un tratamiento tardío para un síndrome aórtico agudo podría ser pues poco útil. O sea, tiene que haber un diagnóstico y un tratamiento inmediato. Bueno, ya mencionamos muchísimas veces que el síndrome aórtico agudo son en realidad 3 entidades que se presentan de una forma clínica similar, que son la disección aórtica, el hematoma intramural y una úlcera arteriosclerótica. Realmente diferenciarlas es de utilidad, pero básicamente el tratamiento es el mismo, a excepción de las ciertas condiciones en que hay un tratamiento quirúrgico. Todas llevan un tratamiento hipertensivo. Bueno, como diagnóstico, pues primero tenemos la sospecha clínica, y lo que hay que hacer inmediatamente es tomar un electrocardiograma y una placa de tórax. El electrocardiograma para diferenciar el síndrome aórtico agudo de un síndrome coronario agudo, descartarlo, y la placa de tórax para buscar indicios que nos van a orientar a confirmar que sí tenemos un síndrome aórtico agudo. Posteriormente la TAC y el ecocardiograma transesofágico. La resonancia magnética, se reserva a casos en que esté disponible, y aunque es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad, pues el tiempo que nos requeriría realizarla es mucho mayor al tiempo que nos requiere todo lo demás mencionado anteriormente. Y como podemos recordar,
En esta patología lo importante es el tiempo, es primordial. Y por último, pues el tratamiento se lleva a cabo con antihipertensivos y en casos específicos se realiza tratamiento quirúrgico como es la disección aórtica tipo A y en la tipo B con complicaciones.